Hola, bienvenidos a este curso sobre técnicas avanzadas en neuroimágenes, con especial énfasis en resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional es una técnica que nos permite observar el cerebro humano en acción, visualizando cambios metabólicos asociados a la actividad neuronal. Les invito a embarcarse en este fascinante viaje al interior del órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro. Bueno, para partir vamos a hacer todo lo contrario, vamos a decir qué no es la resonancia magnética funcional. Y les pongo el ejemplo de la frenología, ¿ya? Porque se puede comparar de alguna forma con la neuroimagen moderna. Primero, vamos a decir por qué está errada esta teoría, y es que Franz Joseph Gall, quien postuló esta teoría, decía que en el cráneo se generaban ciertas protuberancias que reflejaban el desarrollo excesivo de ciertas facultades mentales. ¿Ya? Esto es como que el cerebro sacara músculo y el músculo empujara el cráneo y se formara un cototo ahí en la cabeza. Pero esto no es así. Sabemos que esta es una aseveración sin evidencia que no respalda esta correlación. Sin embargo, a pesar de estas graves deficiencias, tenemos que considerar la información que ellos tenían en ese momento. Y por eso es que tiene un legado importante la frenología, que es la idea de localización funcional, el concepto de que diferentes regiones cerebrales se especializan en distintas funciones. Esto ha sobrevivido y constituye uno de los pilares fundamentales de la neurociencia moderna. Es fundamental aclarar un malentendido común sobre la resonancia magnética funcional, y es que esta técnica es, bajo ningún concepto, una forma de lectura de mente. Los datos que entrega la resonancia magnética funcional nos permiten hacer inferencias indirectas sobre procesos cognitivos generales, pero no revelan el contenido preciso de los pensamientos. Es nuestra responsabilidad como científicos comunicar estas limitaciones claramente para evitar interpretaciones exageradas o erróneas de los hallazgos de neuroimagen. Es como si tú quisieras saber qué está viendo tu vecino en Netflix, pero el elemento que tienes para medir es solamente el medidor de luz. Tú vas a saber quizás cuando prende o cuando apaga la tele, pero no vas a saber qué es lo que está viendo o si está viendo Netflix o no. Eso es más o menos lo que a nosotros nos sucede, ¿ya? En este caso con la lectura de mente. Una de las ventajas más significativas de la resonancia magnética funcional es su naturaleza no invasiva, especialmente cuando la comparamos con otras técnicas de neuroimagen funcional más invasivas, aún como la técnica de estimulación y registro intracraneal, por ejemplo, que requieren de intervención quirúrgica para implantar electrodos, o el PET, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, la cual ocupa radioisótopos que generan rayos gamma, los cuales ustedes saben que esto es una radiación ionizante que altera a nivel molecular el ADN, formando probables dímeros de timina, los cuales llevan a mutaciones. En fin, volvamos, que la resonancia no requiere de inyecciones, porque el medio de contraste es la sangre en la resonancia magnética funcional. Ya lo vamos a ver más adelante. No utiliza radiación ionizante como les mencioné y es completamente externa y puede repetirse con la frecuencia que se desee, lo cual lo hace ideal para estudios longitudinales y estudios de desarrollo. Debemos ser, sí, extremadamente cautelosos con la forma en que interpretamos y comunicamos los resultados de la resonancia magnética funcional. Los mapas coloridos cerebrales que vemos en publicaciones científicas y medios de comunicación en realidad son solo representaciones estadísticas complejas que requieren una interpretación especializada. Nosotros, como científicos y educadores, tenemos la responsabilidad de comunicar con precisión tanto las capacidades como las limitaciones de esta tecnología, evitando afirmaciones sensacionalistas y asegurándonos de que el público comprenda el verdadero alcance de nuestros hallazgos. La publicación de Paul Lauterbur en la revista Nature en 1973 representa un hito fundamental en la historia de la resonancia magnética. Estos gradientes creaban variaciones controladas por el campo magnético principal, permitiendo localizar el origen espacial de las señales de resonancia. Aunque estas primeras imágenes eran rudimentarias comparadas con los estándares actuales, su impacto fue revolucionario. Es notable cómo un solo artículo científico pudo transformar completamente el panorama de la imagen médica.
En 1977, Raymond Damadian y su equipo lograron un hito histórico al producir las primeras imágenes de resonancia magnética de tejido humano. Miren, 1977. Ya vamos a ver, se fijan, ahí está Raymond Damadian dentro del equipo, ¿cierto? Tiene una bobina rodeando su abdomen, su tórax. Y el equipo, le estaba metido dentro del equipo. Esta se llamaba la Indomable, esta máquina, ¿no? Eh, o quizás decían que el Indomable era él. Eso es algo que no se sabe. Pero pasó a ser parte de la historia. En este tipo de máquina, que fue el prototipo, digamos, de lo que son ahora los resonadores, el trabajo de adquisición era laborioso y requería tiempos extremadamente largos y producía imágenes de resolución muy limitada. Pero podemos considerar este momento como el inicio de una nueva era en el diagnóstico médico por imagen no invasiva que eventualmente revolucionaría los campos como la biología, la neurología, oncología, cardiología, entre muchos otros. Y aquí les muestro la imagen de Indomable, que en la cual representa un verdadero hito en la historia de la resonancia magnética. ¿Ya? Esto es como para hacerse una polera, algo así, ¿ya? Andar trayendo una chapita. Porque esta es una imagen que cambió la historia de la resonancia magnética y de la medicina. La adquisición de esta imagen requirió de un proceso extremadamente laborioso. El sujeto, Damadian, debió permanecer inmóvil durante largos periodos mientras se realizaban múltiples mediciones punto por punto. Este logro convenció a muchos escépticos de que la tecnología podía efectivamente trasladarse en el laboratorio a la práctica clínica, lo cual es un problema que nos vamos a encontrar diariamente. Existe una alta resistencia a los cambios en la práctica clínica. Pero este es un ejemplo de cómo se pueden abrir caminos. En este caso, abrir el camino para el desarrollo aceleradísimo, ¿cierto?, de la resonancia magnética en las décadas siguientes. Bueno, ahora que hemos revisado algunos aspectos históricos fundamentales, profundizaremos en los principios técnicos de la imagen por resonancia magnética o MRI. El principio físico fundamental de la MRI se basa en la resonancia magnética nuclear, específicamente en el comportamiento de los protones de hidrógeno cuando son sometidos a un campo magnético potente y pulsos de radiofrecuencia. Esta propiedad nos permite distinguir con extraordinaria precisión entre diferentes tipos de tejidos, incluso aquellos con densidades similares, que serían indistinguibles mediante otras técnicas de neuroimagen. Bien, y aquí les muestro probablemente ya lo han visto, ¿cierto? Este es un esquema de las ondas electromagnéticas, donde podemos ver los rayos gamma, ¿cierto? X, la ultravioleta, infrarrojo, el espectro visible, que es lo que una pequeña parte del espectro electromagnético, pero los fotones relacionados a la resonancia magnética funcional están en el orden de las ondas de radio. Esa es la longitud de onda más o menos que tienen, ¿ya? O sea, tienen poca energía. Entonces, el cuerpo sería transparente en relación inversa a la energía del fotón. A mayor energía, más chico el fotón. En nuestro caso, el fotón es grande porque tiene muy poca energía. Entonces, es por eso que estas no son ondas como los rayos gamma, ¿ya?, que son nocivas para la salud. Y un concepto fundamental en neuroimágenes, ¿cierto?, es la tomografía, que es el estudio a partir de secciones de un cuerpo. Esto viene del griego tomos y graphein, que significa sección y escritura. Y un ejemplo gráfico sería, ¿cierto?, un pan de molde cortado en rebanadas. Esto es básicamente lo que hace la tomografía, cortar en rebanadas. Solo que nosotros vamos a hacerlo de forma digital. Otro elemento fundamental
que tenemos que conocer, ¿cierto? Es el píxel, que es la contracción de la palabra picture element. Y podemos ver que es la mínima unidad espacial gráfica de una figura en 2 dimensiones. Porque también tenemos, ¿cierto?, el concepto de voxel, el cual es la contracción de volume element. Y como ven en esta figura, que está hecha de cubos, nosotros, al hacer los cubos isotrópicos, es decir, cada arista mide lo mismo, podemos generar reconstrucciones en distintos planos sin alterar la calidad del. Pero bueno, ¿cómo obtener imágenes del interior del cuerpo? ¿Cierto? Ya vimos que podíamos cortar el pan de molde, pero no podemos cortarle la cabeza a un paciente. Entonces, bueno, sabemos que para obtener imágenes del interior del cuerpo, una opción es cortarlo, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de un cerebro, no es opción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cierto? Bueno, es aquí donde entran los conceptos básicos de resonancia magnética funcional que tenemos que familiarizarnos, ¿ya?, con 6 conceptos fundamentales de la resonancia magnética, ¿ya? Y estos son la radiofrecuencia, se refiere a los pulsos de radiofrecuencia que aplicamos para perturbar el alineamiento de los spins con el campo B0, los cuales proporcionan la energía necesaria para que los protones cambien de estado energético. Finalmente, un T2 ponderado es una versión modificada de imagen T2 que incluye inhomogeneidades en el campo local, siendo crucial para la señal Volt en fMRI. El concepto de spin es fundamental para comprender la resonancia magnética, como podemos observar en la diapositiva. El spin combina 2 propiedades físicas esenciales, el momento magnético y el momento angular. El momento magnético es lo que permite que los protones interactúen con los campos magnéticos externos. Es importante destacar que aunque utilizamos esta analogía de rotación para facilitar la comprensión, el spin es en realidad un fenómeno cuántico sin equivalente clásico exacto. Existe una carga eléctrica en la superficie del protón que crea un pequeño loop de corriente, generando un momento magnético, dado que el protón también tiene masa que genera un momento angular cuando está girando. Entonces tenemos el momento angular y el momento magnético. Ahora analizaremos el efecto de los pulsos de radiofrecuencia, o RF, sobre los protones en el contexto de la resonancia magnética. Para obtener una señal de resonancia magnética necesitamos perturbar ese equilibrio. Y estos pulsos son ondas magnéticas ondas electromagnéticas que con frecuencia específica, conocida como la frecuencia del Larmor, coincide exactamente con la frecuencia de precesión de los protones. Dependiendo de la duración e intensidad del pulso de radiofrecuencia, podemos conseguir diferentes grados de excitación. Esta perturbación controlada es esencial para generar la señal que posteriormente detectaremos. Entonces podemos ver cómo está el protón precesando con su momento magnético, ¿cierto?, cuando está en ausencia del campo magnético y cuando está en presencia del campo magnético B0, que vemos que tienden a alinearse los protones en el campo, en dirección del campo. Algunos lo hacen en dirección contraria. Ahora, si aplicamos un pulso de radiofrecuencia, ¿cierto?, vamos a darle esta energía, ¿ya?, energía que diferencia 2 estados del núcleo, dos estados energéticos del núcleo. Un estado donde tiene la energía que absorbió, es propia del fenómeno de resonancia, y el estado basal. Un concepto fundamental para comprender la resonancia magnética es la precesión y la frecuencia del Larmor. Esta relación es absolutamente crucial en resonancia magnética, ya que los pulsos de radiofrecuencia deben coincidir exactamente con esta frecuencia para lograr el fenómeno de resonancia. Esta frecuencia aumenta proporcionalmente la intensidad del campo. Así, en un escáner de 3 Tesla,
la frecuencia sería de aproximadamente 128 megahercios, mientras que en un resonador de 1,5 Tesla sería de 64 megahercios. Y como podemos ver, la frecuencia del armor es el producto de la constante giromagnética del átomo por la potencia del campo B0. Y vemos que los protones en el campo B0 están alineados y tras la excitación de los pulsos de radiofrecuencia, ahí vemos cómo ¿cierto? Aumenta el radio giroscópico y los protones se mantienen en un momento en ese estado, lo cual no permanece de forma indefinida, ya que van retomando de forma gradual su estado de equilibrio mediante dos procesos fundamentales conocidos como relajación T1 y T2. Este proceso implica la transferencia de energía desde los protones excitados hacia el entorno molecular circundante o la red. Lo crucial para nuestra comprensión de resonancia magnética es que estos tiempos de relajación varían significativamente entre diferentes tejidos y estados fisiológicos, proporcionándonos el contraste necesario para distinguir estructuras anatómicas y, en el caso de la resonancia magnética funcional, medir los cambios en la actividad cerebral. Esta diapositiva ilustra visualmente los procesos de relajación T1 y T2 que acabamos de describir. Este proceso sigue una función exponencial donde T1 es el tiempo necesario para recuperar aproximadamente el 63% de la magnetización original. De manera similar, T2 representa el tiempo requerido para que la magnetización transversal disminuya hasta aproximadamente el 37% de su valor inicial. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo tiene un T1 y un T2 largos, mientras que la sustancia blanca presenta valores más cortos, lo que nos permite diferenciarlos en las imágenes. Profundicemos ahora en la relación T1, también conocida como relajación longitudinal o recuperación. La relajación T1 implica la transferencia de energía desde los protones excitados hacia el entorno molecular circundante, conocido como red o lattice. De ahí que se denomine relajación spin-red o spin-lattice. Esta variabilidad es precisamente lo que nos permite obtener el contraste entre diferentes tejidos en imágenes ponderadas en T1. El proceso de retorno al estado de equilibrio desde un estado excitado se denomina proceso de relajación spin-red o proceso de relajación longitudinal, caracterizado por el tiempo de relajación T1. Es importante comprender que para un tipo específico de núcleo, T1 dependerá de múltiples parámetros los que vemos listados en la diapositiva. La frecuencia de resonancia directamente proporcional a la intensidad del campo magnético también afecta significativamente a mayor campo, mayor T1. La microviscosidad del entorno determina la movilidad del giro molecular. La presencia de macromoléculas puede restringir el movimiento molecular también, y mientras que iones o moléculas paramagnéticas como el gadolinio usado como agente de contraste pueden acortar de forma similar el T1 al facilitar la transferencia energética. Pasemos ahora a analizar la relajación T2, también conocida como relajación transversal o decaimiento. A diferencia de la relajación T1, que implica transferencia de energía al entorno, la relajación T2 se debe principalmente a interacciones entre los campos magnéticos de protones vecinos, por lo que también se denomina relajación spin-spin. A diferencia de T1, T2 es mucho menos susceptible a variaciones en la intensidad del campo B0. Bien, y ahora llegamos al concepto crucial para la resonancia magnética funcional, que es la relajación T2 estrella o T2 ponderada, probablemente ya lo han escuchado. Como podemos ver en la diapositiva, ¿cierto? La coherencia de los spins depende críticamente de la homogeneidad del campo magnético. Este principio es precisamente el fundamento del efecto Bold que utilizamos en fMRI. Esta diapositiva ilustra la secuencia del pulso spin-echo, un pulso fundamental en la resonancia magnética. En el momento del pulso de 90 grados, todos los corredores, protones, ¿no?, están alineados en la línea de salida
con coherencia de fase. En un momento determinado de la carrera, el tiempo t, se produce una transposición mediante un pulso de 180 grados. Este pulso invierte la posición relativa de los corredores. Ahora los más rápidos están detrás de los más lentos, llegando todos juntos a la línea de meta, creando un eco en el tiempo de eco TE, que equivale a 2t. Esta técnica es crucial porque permite eliminar los efectos de inhomogeneidades estáticas del campo, midiendo el verdadero T2 en lugar del T2 estrella. Esta diapositiva ilustra de manera secuencial el proceso de formación del eco en una secuencia spin-eco. Primero, 1. El sistema es excitado mediante un pulso de 90 grados que desplaza la magnetización al plano transversal, con todos los spins inicialmente en fase. Luego, los spins se mueven a distinta velocidad, como vimos en el ejemplo de los corredores. Cada uno precesa con una velocidad diferente, dependiendo de la gradiente. Ya veremos eso en más detalle. En el tiempo 3, aplicamos un pulso de 180 grados que invierte la fase de los spins, produciendo un efecto de espejo temporal, donde vemos que en la imagen 4, ¿cierto?, los protones que procesaban más rápido ahora quedaron al final y se están acercando a los protones que procesaban más lento. Y finalmente, en el número 5, los spins más rápidos logran alcanzar a los más lentos y se genera un vector, como pueden ver, no tan grande como el vector que se ve en 1, pero un vector mucho más grande que los vectores que vimos con anterioridad. Esto es lo que llamamos un eco. Bueno, a modo de resumen de los conceptos que hemos discutido, es fundamental comprender que las diferentes moléculas y tejidos poseen tiempos de relajación característicos, lo que constituye la base del contraste en resonancia magnética. Esta sensibilidad es precisamente lo que aprovechamos en la resonancia magnética funcional, o fMRI, donde detectamos cambios locales en la oxigenación sanguínea asociados con la actividad neuronal. Ahora que hemos comprendido los fundamentos físicos de la resonancia magnética, podemos centrarnos en la resonancia magnética funcional o fMRI. Aunque se conoce hace poco más de 100 años, ya que el flujo sanguíneo y la oxigenación están vinculados a la activación neuronal, no fue hasta principios de los años 90 cuando Seiji Ogawa y un coreano de apellido Kwon desarrollaron la resonancia magnética funcional como la conocemos hoy. Entre sus ventajas destaca es completamente invasiva, ofrece alta resolución espacial, orden de milímetros, no implica radiación ionizante y presenta una resolución temporal relativamente baja, segundos. El descubrimiento fundamental que permitió el desarrollo de la resonancia magnética funcional se debe al japonés Seiji Ogawa, quien en 1990 específicamente demostró que el contraste T2 estrella era particularmente sensible para visualizar los cambios en los vasos sanguíneos. Este fenómeno, que posteriormente se denominaría efecto Bolt, Blood Oxygen Level Dependent, constituye el principio físico y fundamental de la resonancia magnética funcional moderna. Esta diapositiva muestra las históricas primeras imágenes Bolt obtenidas por Seiji Ogawa, que representan un hito fundamental en el desarrollo de la resonancia magnética funcional. En la imagen superior, el animal, una ratita, estaba respirando oxígeno puro, lo que resulta en una alta saturación de oxígeno en la sangre. En contraste, la imagen inferior muestra el mismo corte cuando el animal respiraba aire con concentración normal de oxígeno. Aquí podemos apreciar claramente los vasos sanguíneos, particularmente el seno sagital, que aparecen como líneas oscuras debido a la presencia de desoxihemoglobina, la cual es paramagnética. Esta observación fundamental demostró la posibilidad de utilizar la resonancia magnética para detectar cambios en la oxigenación sanguínea. Y tras los descubrimientos pioneros de Ogawa en modelos animales, el siguiente paso crucial en el desarrollo de la resonancia magnética
funcional fue la aplicación del contraste Volt en seres humanos. Estos estímulos activaron respectivamente la corteza motora primaria y la corteza visual, generando cambios locales en el flujo sanguíneo y la oxigenación, que pudieron ser detectados mediante secuencias de resonancia magnética sensibles a T2, T2 ponderado. La publicación de Kwon, junto con otros trabajos contemporáneos, marcó el verdadero nacimiento de la resonancia magnética funcional como herramienta de investigación del cerebro humano. En la figura se puede ver que en baseline tenemos unas regiones occipitales activadas y se apagaba la luz de la pieza y se apagaba la corteza visual hasta que se volvía a encender la luz de la pieza. Aquí pueden ver off, off, on, on. Y cada vez que se encendía la luz se activaba la corteza. Y ellos estudiaron imágenes sensibles al flujo y sensibles al efecto Bold. En esta diapositiva se muestra mejor la relación fundamental entre el flujo sanguíneo cerebral y la señal Volt que utilizamos en resonancia magnética funcional. Este aumento en el flujo sanguíneo es proporcionalmente mayor que el incremento en el consumo de oxígeno, resultando en un exceso de oxihemoglobina en la región activada. Esta respuesta hemodinámica tiene una latencia de varios segundos, lo que explica la limitada resolución temporal de la resonancia magnética funcional comparadas con técnicas como el electroencefalograma. Aunque tendemos a pensar la relación de flujo sanguíneo cerebral y actividad cognitiva como algo moderno, esta no es una idea moderna en lo absoluto, ya que en 1884 Angelo Mosso desarrolló un ingenioso experimento para investigar la relación entre la actividad mental y el flujo sanguíneo cerebral. Esto consistía en una mesa basculada sobre la cual colocaba a los sujetos en completo reposo y él estimulaba el esfuerzo cognitivo. Y al hacer esto, la balanza se inclinaba ligeramente hacia la cabeza, sugiriendo un aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Sus hallazgos fueron publicados en las actas de la Real Academia de los Linces, una de las instituciones científicas más prestigiosas de Italia. Pero esta no es una idea nueva, recuérdenlo. Hace más de 100 años Angelo Mosso ya tenía nociones de que el flujo sanguíneo cerebral tenía que ver con el funcionamiento cognitivo. Bueno, continuando con los antecedentes históricos de la resonancia magnética funcional, llegamos a otra contribución fundamental, el trabajo de Charles Smart Roy y Charles Scott Charrington en 1890. Como podemos leer en la cita textual de su publicación, identificaron dos mecanismos distintos para el control de la circulación cerebral. Un mecanismo intrínseco que permite el suministro sanguíneo varíe localmente según las necesidades metabólicas y de cada región cerebral, y el sistema vasomotor nervioso que regula la circulación de manera más general. Su trabajo visionario sentó las bases conceptuales para comprender cómo el flujo sanguíneo se relacionaba con la actividad neuronal y cómo la actividad neuronal modificaba el flujo sanguíneo local. En esta diapositiva se profundiza en los experimentos pioneros de Roy y Charrington, mostrando sus métodos y conclusiones específicas. Para llegar a esta conclusión utilizaron instrumentación innovadora para su época. Simultáneamente ocuparon un quimógrafo para registrar la presión arterial en la arteria femoral de un perro, ¿no? Estos experimentos sentaron por primera vez la evidencia empírica sólida del acoplamiento neurovascular, estableciendo la base conceptual para todas las técnicas modernas de neuroimagen funcional. Entonces, como vemos en la imagen, ellos hicieron una trepanación en el cráneo del perro, en la región motora, sensorimotor, y vieron que mediante la estimulación de una patita, un nervio periférico, aumentaba el flujo sanguíneo y aumentaba la presión en esa área. Bien, esta imagen es fundamental y tienen que aprendérsela porque esto es lo que se llama el acoplamiento neurovascular. Y vemos que desde que ocurre un estímulo, ya sea visual, un movimiento voluntario, por ejemplo, o una tarea cognitiva, va a generar una respuesta neural. Esta respuesta neural va a
comunicarse vía astrocito, vía glial, ¿cierto? Con las arteriolas. ¿Por qué? ¿Por qué la arteriola? Porque es la última parte del sistema vascular antes del nicho que posee musculatura lisa. De esta forma se puede regular el diámetro y aumentar el flujo sanguíneo cuando aumentan los requerimientos de las neuronas. Ese es el mecanismo de señalización, que es a través de GABAérgico y óxido nítrico. Vamos a ver, hay distintas moléculas. Entonces la respuesta vascular consiste en aumentar, ¿cierto?, el diámetro de la arteriola, lo que aumenta el flujo sanguíneo de forma local en esta región. Y al aumentar el flujo sanguíneo en esta región, llega más sangre oxigenada, lo cual ordena el campo magnético, ¿cierto? Y es lo que nosotros podemos ver como si fuera un estímulo visual en regiones occipitales, regiones motoras o regiones frontales, como si fuera una tarea cognitiva. Esto es lo que nosotros podemos ver. Y cada una de estas etapas es intervenible a través de modulación por drogas o también por enfermedades. Esta diapositiva muestra una representación gráfica de la respuesta hemodinámica cerebral, el fenómeno fisiológico fundamental que subyace a la señal Volt en fMRI. En ella observamos un aumento significativo en la señal que alcanza su pic a los 4 o 6 segundos después del estímulo. Fíjense en la parte de abajo de la figura. Se ve que ocurre el estímulo, ¿cierto? Y a los 4 o 6 segundos la señal alcanza el pic, donde está el overshot. Esta dinámica temporal explica la limitada resolución temporal de la resonancia magnética funcional y debe considerarse cuidadosamente en el diseño experimental y en el análisis de los datos. Ojo, este es el problema de la resonancia magnética funcional, que no es tan rápida como otras técnicas de medición. Esta diapositiva ilustra el mecanismo fisiológico subyacente al efecto Volt, mostrando la cascada de eventos que ocurren a nivel celular y vascular durante la activación neuronal. Como vimos anteriormente, los astrocitos, que forman parte de la unidad neurovascular, detectan la actividad neuronal y liberan sustancias vasoactivas que provocan la dilatación de las arteriolas cercanas. Dado que la deoximoglobina es paramagnética y distorsiona el campo magnético local, mientras que la oximoglobina es diamagnética, este cambio en la proporción entre ambas formas de hemoglobina resulta en un aumento de señal en las imágenes ponderadas en T2, como mencionamos anteriormente. Bien, entonces llegamos a un concepto muy importante, que es la sustracción cognitiva, que es fundamental para la resonancia magnética funcional. Vamos a decirlo de otras palabras. Cualquier tarea cognitiva puede descomponerse en una serie de subprocesos mentales secuenciales. Por ejemplo, podríamos comparar la actividad cerebral de la resolución de raíces cuadradas versus multiplicaciones simples para diferenciar regiones específicamente involucradas en la extracción de raíces. Por ejemplo, si yo le digo la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, es difícil, ¿cierto? Pero digo la raíz cuadrada de 4, ya, 2. La raíz cuadrada de 49 aquí es 7, es un poco más difícil. Y ese poco más difícil hace que ustedes se demoren un poco más, ¿ya? Y la complejidad de esto, del proceso, va a estar dado por la cantidad de procesos o etapas sucesivas que se tengan que realizar. Por eso un cálculo más complejo conlleva más tiempo que uno más sencillo. Dentro de esto mismo, del principio de sustracción cognitiva, hay que hablar de Saul Stenberg. Saul Stenberg era un psicólogo que trabajaba para AT&T, la compañía telefónica de Estados Unidos, que buscaba saber cuántos números podía recordar la gente para generar los números de teléfono. Entonces lo que hizo Saul Stenberg, creó una tarea de memoria de trabajo en la cual se les presentaba a los sujetos de 1 a 7 letras, las cuales ellos veían por 3 segundos, después desaparecían de la pantalla y debían recordarla durante 7 segundos, luego los cuales
aparecía una letra y ellos tenían que indicar si había aparecido en el set que se les mostró o no. Él se dio cuenta que cuanto más pequeño era el set de imágenes, más rápido era la respuesta. Y hay una relación lineal que se ve en esta figura que les muestro aquí. Entonces, recordar un dígito se responde más rápido que recordar 6. Bueno, y ahora vemos el típico setting de fMRI, donde hay una interfaz conectada al resonador que recibe los pulsos, la información temporal, también recibe las respuestas del sujeto que está realizando alguna tarea, ¿cierto? Conectado a algún computador de estimulación, que a través de una pantalla, proyección o lentes diamagnéticos especiales puede ver y escuchar, incluso también a través de audífonos neumáticos, puede presenciar tareas y responder, y de esta forma nosotros estudiar cómo se activa el cerebro frente a esta resolución de tareas. Entonces, retomamos el principio de sustracción cognitiva para profundizar un poquito en la aplicación práctica, ¿ya? En los estudios de resonancia magnética funcional. Y esto es un concepto que tenemos que entender, porque si ustedes miran esta figura que les estoy mostrando, ¿qué me van a decir? Probablemente es un bus de estos double decker bus de Inglaterra, ¿cierto? De estos de buses de 2 pisos. Pero esto naranjo que está acá al lado, ¿qué es lo que es? Nunca nadie ha visto algo así. Esto sí lo han visto. El bus sí lo han visto. Esto no lo han visto. Entonces el cerebro no puede interpretar esto, no lo reconoce, a pesar de que espacialmente tiene los mismos componentes. Luego, si queremos saber qué región es la encargada en nuestro cerebro de codificar los buses, para reconocer los buses, mostramos esta imagen y le restamos la actividad cerebral que corresponde a esta imagen que contiene los mismos componentes espaciales, solo que el significado no lo tiene. Para la corteza visual primaria esto es igual que esto, solo el significado cambia. Al hacer la sustracción vamos a encontrar el área que identifica los buses. Bien, y aquí les voy a dar un ejemplo que es como lo que van a ver en clínica probablemente les toque ver o hacer ustedes, que es para la comprensión del lenguaje, que es uno de los estudios que más se realiza para intervenciones cerebrales. Entonces tenemos dos tipos de estímulo. Un estímulo. Un día de invierno, Francisco estaba mirando por la ventana de su casa. Él estaba muy aburrido porque no podía jugar con su hermanito porque estaba enfermo. De pronto, él vio 3 pájaros negros que estaban volando cerca de la casa. Un día de invierno, Francisco estaba mirando por la ventana de su casa. Él estaba muy... Bien, escucharon la historia, se entendió, ¿cierto? Estaba Francisco mirando por la ventana, habían 3 pájaros negros, etc. A esa actividad, a la actividad que registramos mientras el sujeto escucha ese texto, le restamos la actividad que se registra mientras escucha este texto. Desde el punto de vista físico, si hacemos un Fourier, una transformación de Fourier, a las 2 pistas de audio vamos a encontrar los mismos resultados. En corteza auditiva primaria, la activación es la misma. Lo que cambia es que uno sí lo entendemos y el otro no lo entendemos. Y al hacer la sustracción de la condición A menos la condición B, que es lo que se ve acá, está representado en este diagrama, ¿cierto? De ciclos off, on. Esto es, por ejemplo, el ciclo off es cuando está la pista invertida, el ciclo on es cuando está la pista al derecho, invertida al derecho, ¿cierto? Y al hacer esta sustracción nosotros podemos identificar lo que es diferente. ¿Y qué es lo que es diferente en este caso? Son justamente las áreas que codifican el lenguaje y que producen el lenguaje, es decir, el área de Wernicke que está en el temporal, ¿cierto? Posterior, y el área de Broca que está en el frontal inferior izquierdo.
en la mayoría de los casos. Esta diapositiva muestra un estudio clásico sobre atención selectiva realizado por O'Craving, Dowling y Kanwitter en 1999, que utilizó resonancia magnética funcional para investigar cómo la atención modulaba la actividad en áreas cerebrales específicas para categorías. Estas categorías eran casas y caras. Esto es un tipo de imagen que se llama imagen biestable. Cuando tú miras la cara, no puedes ver la casa, y cuando ves la casa, no puedes mirar la cara. Esto sucede, como vamos a ver, porque, por ejemplo, mira, acá los círculos encima, ¿cierto?, de la línea del trazado, los círculos rojos muestran cuando el sujeto veía la cara y se activaba la área del giro fusiforme, ¿ya?, que es la región que codifica las caras. Y así cada vez que se veía una cara, el giro fusiforme se activaba. Mientras que cada vez que se presentaba una casa, un círculo azul, se activaba la corteza paracingulada, que tiene que ver con el reconocimiento de objetos hechos por el hombre y en este caso casas. Y así podemos ver cómo existe una antifase entre la percepción de caras y casas, que es lo que explica el por qué podemos solamente ver la cara o la casa. Y aquí, con mucha buena voluntad, les voy a pedir que se fijen en las primeras dos filas, donde dice FFA, significa Fusiform Face Area, y está el área fusiforme activada, que esto es cuando los sujetos veían el contraste de caras menos casas. Pero cuando el contraste era o lugares o casas, ¿no?, casas menos caras, se activaba la región parahipocampal. Y aquí se ve el hipocampo y las regiones circundantes. Bien, profundicemos ahora en los componentes específicos de la matriz de diseño, un elemento central del General Linear Model en resonancia magnética funcional. Cada columna corresponde a un estímulo o tarea específica cuyo efecto queremos evaluar. La inclusión de estos predictores es crucial para mejorar la precisión de nuestro modelo. Visualmente, la matriz de diseño nos permite comprender de un vistazo cómo estamos modelando el experimento. Cada fila representa un punto temporal de adquisición, mientras que las columnas representan los diferentes predictores. Y vemos que nuestro diseño es esta fórmula que se ve arriba en la diapositiva, que es I igual beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3 más etcétera, más un término que incluye error, para ajustar el modelo básicamente. Esto significa que nosotros vamos a estudiar la variable dependiente, que es la señal volt, y las covariables o variables independientes de los predictores, los estímulos, tareas, covariables, etc. Y los betas son los coeficientes, que es la magnitud del efecto de cada predictor. Bueno, y esta imagen que ven es un setting que tenemos montado en Clínica Alemana, donde estamos realizando aquí un estudio de fanatismo del fútbol con imágenes de resonancia magnética funcional. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo mientras vamos adquiriendo las imágenes del sujeto que está dentro del resonador, mi amigo Fabio se ofreció gentilmente para probar esto, que es hincha de la U. Estaba viendo efectivamente goles de Universidad de Chile a Colo-Colo, lo cual lo tenía muy contento dentro del resonador, pero sin moverse. Ya les voy a contar un poco más de este estudio más adelante. Para este estudio se reclutaron 61 fans, 30 de Colo-Colo, 31 de Universidad de Chile, y se categorizaron de acuerdo a su puntaje en una escala de fanatismo que se les aplicó. Luego se le adquirió en la imagen T1, ahí están los parámetros para que los quieran ver. Este es un resonador 3 Tesla, un Siemens Skyra. Utilizamos una bobina de 20 canales.
Ya podemos discutir por qué 20 canales, podríamos haber ocupado 32, pero es importante también saber elegir la bobina al momento de hacer el experimento. Y se registró una imagen T2 ponderada, ¿cierto? Un ecoplanar imaging, voxel size isotrópico de 3x3x3. Y finalmente, esto es algo que no les voy a mostrar en esta clase, que esto es procesamiento ultra avanzado de imágenes, que son análisis por componentes independientes para eliminar ruido de las señales y discriminar de las señales fisiológicas de las señales artefactuales. Bien, en este estudio los participantes veían que su equipo, Colo-Colo Universidad de Chile, le hacía un gol al archirrival y que su equipo les convertía un gol a un equipo distinto al archirrival, que tampoco era Universidad Católica, por si acaso. No, Universidad Católica no participó de este experimento. Luego, al realizar la diferencia, la sustracción cognitiva entre la condición fan, cuando veo que le convierte al rival, menos cuando mi equipo, el fan, le convierte a otro equipo, eso lo denominamos victoria significativa. La victoria significativa, en el fondo, contiene todo el componente emocional de ganarle al archirrival que no tiene el ganarle a un equipo como Higgins o la Unión Española o cualquier otro. Y lo que observamos fue activación de la red de atención refleja, circuitos de recompensa, obviamente, y red de empatía. Y ustedes pueden ver esto como activación del estriado, de polo, corteza temporal medial y regiones más dorsales. Por otro lado, y no menos interesante, estudiamos la derrota significativa. Y la derrota significativa es el contraste de cuando veo que el rival le hace un gol a mi equipo y le restamos la activación de cuando otro equipo le hace un gol a mi equipo. Entonces, ¿qué queda de esta diferencia? Básicamente lo que resulta es el componente emocional, el delta emocional de perder frente al archirrival, que es lo que nos deja tristes, ¿cierto? Cuando pierde Chile quedamos tristes, apesadumbrados, ¿no? Cuando pierde nuestro equipo también, y nos puede durar, se genera un estado que puede durar días. Bien, vimos que en la derrota significativa ocurrían dos cosas concomitantes. Primero, se activaba de forma notoria la red de mentalización, que la red de mentalización es un circuito que se forma alrededor de los 3, 4, 5 años de edad. A esa edad se forma y por eso es muy importante que cuidemos a los niños, protejamos su infancia, sobre todo desde el año hasta los 6 años, porque es donde se forman todos estos sistemas que vamos a ocupar de adultos, y si no están bien construidos, nos vamos a derrumbar y vamos a caer en trastornos y probablemente vamos a terminar en terapia. O sea, mi consejo, perdón, me voy a salir un poco de la clase. Mi consejo, cuando tengan hijos, inviertan 6 años de su vida y ahórrense 40 años de terapia. ¿Sí? Bueno, ya, volvamos a la clase. Entonces, ¿qué es lo que permite la red de mentalización? La red de mentalización nos permite darnos cuenta y percibir nuestros propios estados mentales y los de otras personas, nuestras necesidades, nuestras creencias, nuestros deseos, los sentimientos. Somos capaces de mirar a otra persona y darnos cuenta qué es lo que le pasa. Y esto tiene sentido porque esto es una especie de, como lo interpretamos en el estudio, una especie de ventaja evolutiva, una adaptación evolutiva para no caer en una situación de posible peligro frente a una pelea o a alguna situación de conflicto bélico. Es, por decirlo, la racionalización del dolor. Y de forma concomitante vimos que se inhibía la red de saliencia, que la red de saliencia está constituida por la corteza cingulada anterior dorsal y por la ínsula anterior bilateral.
esta es la red que nos dice cuando pasa algo que cambia en el ambiente y nos hace mirar hacia un lado o hacia otro. Pero en este momento se desactiva la red de saliencia. Entonces ya tenemos un proceso introspectivo que está ocurriendo, que es la red de mentalización, y lo que nos hace salir, mirar hacia afuera, hacia el mundo, también se apaga. Pero, lamentablemente, esto que se apaga, este componente que ustedes ven central, que es la corteza cingulada anterior dorsal, es el hub que comunica todo lo que viene, todo el output del sistema límbico que va hacia las cortezas de asociación frontal que comandan el comportamiento normativo. Luego, al perderse esta comunicación, no hay quien controle las emociones que se generan en el cerebro y terminamos cayendo en conductas violentas, de agresión, y lo que vemos es que no nos gusta en los estadios, con muertes, con agresiones, ¿cierto? Con incidentes que se alejan de lo que queremos ver en el fútbol. Y vemos que efectivamente las personas que puntuaron menos en la escala de fanáticos activaron significativamente más, con un P de 0.025, corregido por comparaciones múltiples, activaron significativamente más la red de mentalización, es decir, tenían un mayor control, un mayor autocontrol de sus emociones, mientras que los que puntuaron como más fanáticos también mostraron de forma significativa que se desactivaba más esa región que lo lleva a los comportamientos agresivos y violentos que conocemos. Entonces, en la derrota significativa ocurre la desactivación de la corteza cingulada anterior dorsal y la activación de la red de mentalización. Y bueno, para cerrar esta parte del estudio que quería mostrarles, el estudio que estamos publicando ahora en Radiology, las estrategias compensatorias humanas existen desde siempre y tienen que ver mucho con lo que es la genética, con las experiencias de vida, con el contexto social y con algo que nosotros fallamos mucho, que es la identidad. ¿Cuál es la identidad del chileno? Les pregunto. ¿Tenemos identidad como los argentinos, los uruguayos, los brasileños, como los españoles, como los estadounidenses, como los canadienses, como los chinos? ¿Tenemos identidad? Como los japoneses. ¿Tenemos identidad? Quizás por ahí va el problema de la sociedad, ¿no? Bien, pero estas estrategias compensatorias, que son lo que les decía yo, el sustrato que se genera del año de vida hasta los 6 años, es lo que nos permite enfrentarnos de forma adaptativa a los dolores emocionales o a las derrotas significativas, a los estímulos no placenteros de la vida, de una forma adaptativa. Y esto es a través del control cognitivo. Mientras mayor es nuestro control cognitivo, más adaptativa va a ser nuestra conducta. Ahora, si usted altera el control cognitivo, puede ser ingiriendo alguna sustancia o bebiendo algo, el control cognitivo va a bajar, su conducta no va a ser tan adaptativa y probablemente va a terminar como uno de los fanáticos que no queremos ver en nuestras canchas de fútbol. Bueno, y con un ejemplo tan cotidiano como el del fútbol, mira, eh, podemos estudiarlo con esta técnica tan versátil que es la resonancia magnética funcional y entender y tomar lecciones importantes. ¿Ya? Eh, quería comentarles esto, contarles nuestra investigación y bueno, darle muchas gracias por observar esta presentación y cualquier duda se pueden comunicar conmigo al correo que está en la diapositiva final. Que estén muy bien.